Pregunta si te escuchan. Oye, ¿ahí se escucha o no? Sí, ya estamos escuchando. Sí, Aquí en el escritorio. Tiene que decirle a Mateo que le diga el mínimo. Ah, espera. No, no, atrás. tú la tienes abierta en Canva. Canva y en PDF. Ponle en Canva, la de Canva que no sé si en la de PDF se guardaron las conclusiones. Ah, listo. En Safari. Esa está en Safari. Ah, pero compartamos solo pantalla. Pregunta si quedó la pantalla. Pues ahí se ve la pantalla o no. Sí, sí se ve. Ah, ya la Está presentación. en Safari. Tiene plantilla así. Sí. Así se ve, si está todo bien, sí. O ahí se ve la pantalla o no. O se ve el QR. Sí, se ve el QR. Ya, listo. Puedo cogerlo. Listo. Pasó. Vámonos del PDF mejor, no. Uy, neta. Yo no, lo tengo acá, pegarlo con el PDF, con las conclusiones vías entonces. Mm, mira, ya. Bueno, yo me presento, yo soy Alejandro Moncayo y junto con Paulina Suárez les vamos a hablar acerca de la infección del sitio operatorio. Para guiar la presentación, presentamos el siguiente índice que consta de definición, clasificación, epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, prevención y profilaxis, conclusiones y un caso clínico. Primero que todo, hay que entender qué es la definición de una infección del sitio operatorio. Una infección del sitio operatorio es aquella infección que sucede durante los primeros 30 a 90 días después de haber hecho una cirugía en un sitio operatorio. Es importante recalcar que los primeros 90 días aplican solamente para aquellas cirugías en las que se ha implantado algún material protésico durante la cirugía y que la infección sucede en el sitio de la incisión y no en cualquier otra parte del cuerpo. La clasificación de la ISA puede hacerse de acuerdo al tipo de herida y a la profundidad que afecta. En ese momento voy a plantear las dos. La clasificación de la ISO por profundidad puede hacerse de tres formas. La incisional superficial, que involucra principalmente piel y tejido subcutáneo. La incisional profunda, que involucra músculo y tejido conectivo. Y finalmente la de órgano espacio, que involucra
órganos, espacios que involucren la incisión profunda. Y aquí pueden ver el esquema más o menos de cómo se puede clasificar. Bueno, ¿y por qué es importante saber de las infecciones de sitio operatorio? Primero que todo, hay que recalcar que la ISO es la infección asociada al servicio de salud más común y más costosa de todas. Esto se debe principalmente a dos factores. El primer factor lo planteamos aquí, es primero la cantidad de cirugías que se producen, que se realizan a diario, perdón. Y también es importante saber que la probabilidad de que una persona, un paciente, tenga una ISO después de una cirugía nunca va a ser cero, siempre tiene un riesgo del 1 al 5% en países desarrollados y en países en vías de desarrollo el riesgo es alrededor del 1 al 24%. Ahora hablemos de los tipos de heridas. Los tipos de heridas pueden ser cuatro, que es la herida limpia, que es básicamente una herida que no está inflamada, no ha sido, durante la cirugía no ha entrado ni al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario, y tampoco tiene un drenaje purulento. Y el riesgo de infección es alrededor del 3%. Y la herida limpia contaminada, que es aquella herida que no está inflamada, no tiene drenaje purulento, pero durante la cirugía se ha entrado al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario y el riesgo es de alrededor del 12%. Y la herida contaminada es aquella herida que tiene un borde inflamado, sin drenaje purulento, y en el que durante la cirugía se ha perdido la técnica séptica y se tiene un riesgo alrededor del 25%. Y la herida sucia infectada es aquella herida que es una herida vieja, traumática, en la que se puede encontrar drenaje purulento, inflamación y en la que se ven signos claros de infección o necrosis. Y el riesgo es alrededor del 50%. Los factores de riesgo los agrupamos de tres formas, asociados al paciente, asociados al preoperatorio y principalmente asociados a la técnica quirúrgica. Los principales que pudimos encontrar acerca de las características del paciente son la edad, el estado nutricional, las comorbilidades, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes mellitus, infecciones concomitantes y la inmunosupresión. Y asociados al preoperatorio puede ser el afeitado, la asepsia, transfusiones y el tiempo de hospitalización prolongado. Y finalmente, las que son asociadas al procedimiento, como puede ser de pronto la hipotermia, la hipoxia, el tiempo de la cirugía, el tipo de herida. Como ya vimos, es importante saber qué tipo de herida es, porque eso predispone más que todo a padecer la infección, la inserción de material y finalmente la técnica quirúrgica. Bueno, ahora les hablaremos sobre cómo se hace el diagnóstico de una infección de sitio operatorio. Para infecciones de característica incisión superficial, vamos a tener en cuenta la salida de material purulento de la incisión y que hayan los, pues, como signos clásicos de infección, que son dolor, calor, eritema y edema. Y esta es la que se da en los primeros 30 días. La incisional profunda va a haber salida de material purulento, ya va a haber más signos sistémicos de infección como la fiebre, va a haber dehiscencia de la herida y eso se da en los primeros 90 días. En el organoespacio mismo va a haber salida purulenta de un drenaje o absceso, va a haber fiebre posoperatoria y se da también en los primeros 90 días, aunque aquí es importante recalcar que hay guías que dicen que eso puede ir hasta un año cuando se utiliza material protésico durante la operación. Y el tratamiento, entonces, como principio general, tenemos que el tratamiento puede ser guiado por medio de procedimiento quirúrgico, pues puede ser drenaje o pues como retiro pues como del material que se haya sobre la herida o también se puede hacer abordaje por medio de antibióticos y esto pues, depende como del tipo de ISO. Para el tratamiento antibiótico empírico debemos tener en cuenta pues como los signos en la herida, que el eritema y la induración sea mayor a 5 centímetros del borde de la herida, que el paciente presente fiebre mayor a 38,5, que esté con taquicardia, que tenga leucocitos mayores a 12.000 y pues que tenga factores de riesgo como la diabetes mellitus y la inmunosupresión. Ya entonces pues las ISO superficiales esas se pueden abordar solamente, por ejemplo, con clínica de heridas. Podemos no utilizar antibiótico-terapia empírica y se utilizaría solo en los casos como que ya dije anteriormente y se daría, por ejemplo, cefazolina. Cuando es una ISO profunda, se hace manejo de la herida y se utiliza antibiótico-terapia empírica siempre. Cuando es una ISO organoespacio, se hace pues como
el drenaje del absceso que tenga el paciente y también se utiliza antibiótico terapia empírica. Y esta va a depender, pues, por ejemplo, si el paciente tuvo una cirugía que involucra el tracto gastrointestinal, pues voy a utilizar un antibiótico de más amplio espectro como el piptazo. Y ya pues como para la prevención de las infecciones de sitio operatorio, tenemos como 10 pilares de los cuales nos guiamos de la práctica clínica para la prevención de infección de sitio quirúrgico. Entonces, ellos recomiendan hacer siempre un baño preoperatorio un día antes o el mismo día de la cirugía, como para limpiar cualquier tipo de flora pues, que tenga como el paciente, no eliminar el vello, solo si es necesario. A los pacientes con malnutrición, administrarle fórmulas nutricionales, ya que ese es un gran factor de riesgo para infección del sitio operatorio. Preparar la piel con clorexidina, evitar la hipotermia con dispositivos de calentamiento durante la cirugía. Siempre hacer un muy buen lavado de manos antes de usar los guantes estériles. Siempre controlar la glicemia del paciente. Tener una FIO2 de 80% intraoperatoria. Usar suturas de monofilamento, aunque también recomiendan las que tienen triclosano, aunque pues estas no son como tan utilizadas. Y nunca usar como los campos adhesivos. Y ya para finalizar, entonces tenemos como los casos de profilaxis. La profilaxis se recomienda administrarse dentro de las primeras 2 horas previas a la cirugía, cuando se van a realizar cirugías en heridas limpias contaminadas o en limpias donde se van a colocar implantes o prótesis. Por lo general se hace fasolina, 2 gramos, y se puede usar una dosis adicional cuando vemos que el tiempo de la cirugía se va a prolongar. Y ya pues como conclusiones, entonces tenemos la importancia del control de los factores de riesgo, pues ya que esos son los que, pues en los que podemos generar como un impacto de verdad pues como en el paciente, un diagnóstico temprano, tener medidas preventivas eficaces según las guías, tener un manejo adecuado de la infección del sitio operatorio y tener un buen seguimiento postoperatorio, pues que no se nos vaya como a pasar ningún signo de infección en el paciente. Ya. Bueno, y el caso clínico que planteamos es el siguiente. Es un paciente masculino de 68 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, que consulta por un cuadro clínico de 5 días de evolución de dolor abdominal inicialmente con diarrea. Hace 3 días presenta exacerbación del dolor y estreñimiento. Ingresa al servicio de urgencias taquicárdico con persistencia del dolor abdominal y signos de irritación peritoneal. Se programó para cirugía donde se encontró peritonitis de 4 cuadrantes por diverticulitis del sigmoides complicada y se realizó sigmoidectomía y colostomía terminal. Y en los 3 días presenta eritema en la herida y un drenaje hemopurulento. Bueno, y ya como para finalizar la charla, les tenemos como algunas preguntas. Mm, Pues si alguno, factores de riesgo presenta este paciente para desarrollar una infección respiratoria. ¿Qué clínicos sugieren una infección del sitio operatorio? Eh, ¿Cómo clasificarían el sitio operatorio en este paciente? Eh, pues, ¿cuáles son los pasos a seguir para dejar la infección del sitio operatorio en este paciente? ¿Y qué complicaciones podría desarrollar este paciente si la infección del sitio operatorio no se maneja de forma adecuada? Listo. Ya.
Gracias.